Fermina Cañaveras, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Tu primera novela, El barracón de las mujeres, una historia muy dura, vamos a hablar de ella, y nos la cuentas a través de la historia de Isadora, que es la protagonista, ¿no? Los lectores vamos a descubrir un episodio sorprendentemente olvidado, un libro que trata de las mujeres que fueron obligadas a prostituirse en el campo de concentración de Ravensbrück, ese campo tabú, ¿no? El campo del que nunca se habla. Sí, es el campo de las olvidadas. Neus Català, que fue una de las mujeres españolas que pasaron por allí, siempre decía que las mujeres de Ravensbrück eran las olvidadas de los olvidados, porque nadie se paró a contar la historia de este campo. También decía que se consideraban que habían perdido 3 guerras: la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, porque muchas no pudieron volver, tuvieron que quedar en París o en Toulouse, y la más dura, como ellas decían, que era la del olvido, porque nadie se acordó de contar lo que pasó durante los años de la Segunda Guerra Mundial en este campo. Entonces es un campo incómodo, duro, y que yo creo que por el hecho de cómo se gestionó y para lo que estaba pensado desde el primer momento que se abrió, para la trata de mujeres y para establecer una red de prostíbulos y ejercer la violencia sistemática de género, pues la historia decidió pasar de puntillas y no contarlo. Y nos situamos, Fermina, en el verano de 1939, que Isadora cruza esa frontera con Francia en busca de su hermano, Ignacio, que desaparece durante la Segunda Guerra Mundial, no consigue dar con él, pero encuentra la resistencia parisina, razón por la que los alemanes la detienen, la violan, torturan y la meten en un vagón de ganado. Y una vez en el campo, matan a su madre y a ella la meten en el barracón 26. El barracón 26 era el prostíbulo. Era de los peores barracones que te podía tocar, porque, tú una vez que llegabas al campo podías hacer muchas cosas. Ravensbrück no solo era un sitio donde se ejercía la prostitución, que ninguna de ellas eran prostitutas antes de la guerra, nunca se habían dedicado a ello. Podías ser también trabajadora en Siemens, en la fábrica, que también estaba allí. Podías trabajar en la fábrica de armamento, en los talleres de confección, incluso los del carbón. Pero la vida de las mujeres, la no vida que se les tocó y las que fueron tatuadas en el pecho con la palabra Verhür, las putas de campo, creo que era lo más duro. Era lo más duro por el hecho de que tenían que pasar una especie de pruebas que después de someterlas a todo lo que tiene que ser para ti, para tu cabeza, pues pasar por un tatuaje en el pecho, pasar por una desinfección, por un despioje, por no cortarte el pelo, por un triángulo negro, que estaba era el que significaba para que ellos tenían para las lesbianas, las putas y las asociales. Pasar lo más duro, pasar lo que es una iniciación, que a mí fue lo que más me costó contar, que después de todo eso, de ser violada antes de llegar al campo, de que, ya supieras lo que más o menos era el prólogo de lo que te iba a pasar en el campo de concentración, pasar por una iniciación que todavía no sabías si ibas a conseguir conservar la vida, me parece que es algo espeluznante y muy bestia. Después de pasar por todo ese proceso, por la revisión ginecológica, había una polaca que me contaba, nos dieron una pastilla de jabón y decía, qué bien huele, me recuerda lo que era estar en casa, qué maravilloso es este jabón. No sabía las consecuencias de las maravillas de ese olor. Nos hacían limpiarnos minuciosamente, nos daban lo que era como un camisón semitransparente muy finito y nos pasaban a otro barracón antes de pasar al famoso prostíbulo, al 26, para que a unos altos mandos que no pertenecían ni a ese campo decidieran si tú podías ser una puta de campo o te mataban en ese momento. Imagínate lo duro y el trance, que tú no sabías si ibas a conservar tu vida después de pasar por todo ese proceso. Entonces ellos te pedían hacer alguna bestialidad, desde felaciones o lo que ellos quisieran, y si ellos consideraban que no lo hacías bien o no estabas preparada, te pegaban un tiro y ahí te quedabas. Entonces no sabías si ibas a vivir siendo una puta de campo y que te iban a violar entre 17 y 20 veces al día, o en ese momento iba a acabar tu vida. Eso tiene que ser muy duro y muy difícil de digerir. Es decir, la he conservado, pero ¿a qué precio? Y Fermina, ¿cuántas prisioneras murieron allí o cuántas pasaron por el campo de concentración? A ver, no se sabe realmente, porque este campo tiene la peculiaridad de que yo creo que las mujeres
Sí que hemos tenido un papel bastante importante en lo que son los conflictos del siglo XX, hemos sido la moneda de cambio, pero para lo que era el partido nazi no significábamos nada. Entonces, este campo tiene la peculiaridad de que si tú llegabas y tenías, bueno, no cumplías ciertos requisitos, como ser menor de 50 años, ser mayor de 6 u 8, o no llegar embarazada, y si llegabas que no se te notase, automáticamente a ti te pasaban por la cámara de gas y no te registraban. Entonces, todas esas vidas, todos esos nombres se perdían esa noche. No se sabe realmente las mujeres que pasaron por allí. Constatadas hay 130.000, pero no sabemos las que pasaron. Además, este campo fue de los últimos que se liberó y sí que a los nazis les dio tiempo a destruir mucha documentación. Todas esas fichas de reclusas, todo lo que había, informes de experimentos médicos, todo eso también se pierde. Entonces, no sabemos realmente las vidas, las no vidas de mujeres que pasaron por ese campo, no tenemos ni idea. Entonces, sí que constatadas y registradas hay 130.000, pero yo tengo la seguridad de que hubo muchas más. Piensa que a estas mujeres, como tú bien decías, se pasaban un tiempo viajando en vagones de ganado, entonces ya empezaban a tener las primeras relaciones y bueno, a surgir pues eso, las primeras amistades y a generar familias, que fue lo que les salvó la vida. Entonces, las que no conseguían pasar esa noche, sobrevivir a la primera noche en el infierno, como hablaban, pues intentaban, las que quedaban vivas, coger cristales de las ventanas y poner los nombres, grabarlos en los barracones, para que esos nombres no se perdieran, con la mala suerte de que además los barracones eran de madera y desaparecieron todos. Entonces, es un borrado sistemático de mujeres. ¿Y qué ocurría, por ejemplo, con aquellas mujeres que se quedaban embarazadas? ¿No? Porque las que iban al llamado barracón especial, el de las conejas. Pues si tú tenías la mala suerte de quedarte embarazada, automáticamente pasabas al llamado barracón de las conejas y experimentaban contigo y con tus bebés. Desde, bueno, no llegar a término con el embarazo, provocarte, hacerte una cesárea directamente, dejarte abierta, dejarte el feto colgando sin cortarte el cordón umbilical, a ver cuánto tiempo duraba. Los niños que conseguían sobrevivir, pues experimentaban con ellos. Les inyectaban gérmenes de sífilis, les hacían 20.000 burradas y cuando se cansaban de ellos directamente o los tiraban a las alambradas electrificadas o los tiraban a la nieve, cubo de agua fría y alimento para los perros. Sí que algunas mujeres también en las entrevistas, yo con quien más conseguí hablar fueron fundamentalmente con polacas, que eran las que más encontré vivas, me decían que muchas veces cuando les llamaban para formar, que era la famosa llamada a la lista, que era como un cuartel militar y tenían que formar para cada una empezar a desarrollar las funciones dentro del campo, dice que muchas mañanas, de madrugada todavía, porque las llamadas a la lista eran muy temprano, tenían que ir sorteando cadáveres de bebés. Entonces, pues eso hacían, y ya no solo con las que se quedaban embarazadas, las que ellos no consideraban que ya funcionaban o estaban en condiciones de seguir en el burdel, pasaban directamente a experimentación. Pues les amputaban piernas o brazos, les cosían piernas que estaban en formol de otras mujeres que estaban muertas, les hacían rajas con bisturí, se les metían tierra y cristales y las cosían a ver cuánto tiempo duraba la infección y cuánto podían mantenerse vivas. Y ahí tenemos la figura del doctor el loco, ¿no? Exactamente. A ver, el doctor loco sí que fue uno de los doctores que al final terminó en el búnker de Hitler, pero sí que pasaron muchos por allí, por eso la figura del loco son retales de muchos doctores que estuvieron allí e hicieron todo ese tipo de aberración. Es como la vida de Isadora. Yo cuando llegaba a esta historia, ella ya había muerto. Por eso digo que son retales. La historia son retales de muchas mujeres que yo necesitaba, porque a mí me parece muy potente lo importante que es el amor y lo fundamental, porque al fin y al cabo entiendo que es muy dolorosa, pero es una historia de amor, que una familia sea capaz de cruzarse, de cambiarse el nombre, de enterrarse en Madrid buscando a una persona por un soplo que no sabe si es verdad, y creo que eso es lo fundamental y con lo que yo me quedo, con el amor de verdad, con el del hermano, la familia, la madre, el padre, eso que es al fin y al cabo los que siempre están ahí por muchas cosas que te pasen, son los que van a tirar de ti. Entonces, que tuvieran el valor de hacer eso, que persiguieran a alguien que no saben si van a encontrar o no, y que luego se encontrasen con todo esto,
pues es muy duro. Me parecía que es muy importante resaltar esa historia, pero como yo me la encuentro que ya no está, ya había muerto, necesito alimentarme y saber qué fue lo que realmente pasó allí. Entonces, las que me encuentro, de todas sus vivencias y de todas sus experiencias y de todo lo que le sucedió, pues yo intento que Isadora sea como la representante de todas y que sea un nombre, pero que sean muchos nombres en sí, como el homenaje a todas. Yo tengo muy claro que lo que no se cuenta no ha sucedido, entonces como que si ella fuera la banderada de todas estas mujeres que se ven en la portada, que están detrás de ella, pues para contar todo lo que les pasó. ¿Y qué decir, Fermina, de las guardianas, ¿no? Como, por ejemplo, como María Mendel? Exactamente, ella empieza en Ravensbrück y acaba siendo la superjefa de Auschwitz. Era un campo también de formar guardianas, muchas, y eran mucho peores que los hombres porque tenían que estar compitiendo constantemente quién era mejor. Había algunas que se dedicaban, cuando estaban en los pabellones de experimentación, cogían con las navajas, les cortaban el tatuaje y hacían lámparas para regalárselos a los altos mandos. Hasta esos niveles. Hacían esas cosas con ellas y era eso, era estar siempre compitiendo a ver quién era la más dura. Y también lo que me llama mucho la atención es que una mujer sea la que diga si tú vas a ser prostituta o vas a trabajar en otro sitio, que sean las mujeres las que decidan. Eso también fue una torta bestial, porque ostras, que alguien de tu género diga tú vas a tener que ser esto, es el sadismo y la atrocidad que muchas veces cuando me planteaba escribir esto me saltaba y me surgía la duda de he llegado a considerarlas también parte del proceso y parte de que eran víctimas. ¿Por qué? Porque muchas llegan muy jóvenes. Entonces, si tú tienes un partido en Alemania que está gobernando y te dice lo maravilloso que es todo lo que ellos cuentan y que las únicas personas que merecen la pena son las que son como tú, pues dices el poder que tienen ciertos discursos y lo peligrosos que son, que tú solamente ves por lo que te cuenta ese discurso y lo potente y lo bestial que era la propaganda nazi y todo el daño que pudo llegar a hacer. Entonces también había que plantearlas, que era gente muy joven, que venía muy adoctrinada y llega un momento que dices, son víctimas, verdugos lógicamente, pero creo que también hay que considerarlas que son parte de lo que era la maquinaria nazi, lo que querían hacer. Pues eso, cada uno conseguir sus objetivos dentro del papel que les tocó jugar en aquella época. Y Fermina, Ravensbrück permaneció abierto entre el 39, 1939 y el 45, pero en el 41 se construyó un campo adyacente, ¿no?, para hombres. Sí, en el 41 empiezan a llegar hombres y son las propias mujeres las que empiezan a construir barracones para la llegada de estos hombres. Estaba todo tan descontrolado que ya no cabía ni un alfiler en ningún campo y de primeras se gestionó solamente para esto, para ver cómo funcionaba lo que es la trata, para empezar a mover mujeres a otros campos y para el disfrute de los soldados de las SS. Cuando ya empiezan a llegar los hombres, evidentemente hay capos. A un capo decían, dale una porra y puede ser mucho peor que una guardiana. Chivatazos, pues todo esto era como un regalo y se daban funcionaban por un sistema de tickets que podías acceder al campo de concentración y ya podían acceder hombres. También hubo muchos hombres que llegaron casi al final de la guerra y los utilizaron porque no sabían hablar alemán para destruir documentación de estas mujeres. Sí que las gaseaban, pero no las quemaban. Abrían fosas y las metían en una fosa común, incluso cargaban vagones con mujeres muertas y se las llevaran fuera del campo para no saber, es lo mismo, para borrarlas y no saber cuántas se asesinaron y cuántas fueron ejecutadas. Entonces estos hombres, por el hecho de destruir historia, de estar quemando documentos, sí que también accedían al sistema de tickets. Muchos de ellos directamente no los utilizaban, pero había otros que sí. Y la mayoría de los personajes son reales, otros de ficción, ¿no?, como María, Soledad, Carla, Carmen o Alberto Márquez. Pero vamos a quedarnos con algunos reales, ¿no?, como María Rado, que se convirtió en el apoyo de Isadora, o Elisa Garrido, o Neus, que las he nombrado anteriormente. A mí, por ejemplo, Neus, yo la suerte que tuve de conocerla fue, además era alguien muy especial. Escucharla es maravilloso. Sí. A mí hace poco me la pusieron en una entrevista y no pude evitar emocionarme porque hacía mucho que no la había escuchado. Ostras, qué mal lo que me habéis hecho. Entonces,
pues eso, coincidir con gente así como Elisa Garrido, ella sola consiguió volar un barracón lleno de buses. Y Neus decía, recuerdo perfectamente cuando llegó, claro, estábamos el grupo de españolas y decía, acabo de cargarme un barracón lleno de buses, si no decís nada no me van a pillar, así que todo el mundo callado. O sea, dices, madre mía, lo que estamos pasando aquí y la capacidad de resistencia y la capacidad de seguir peleando. Entonces, la Sole también bueno, no es un personaje real, por así decirlo, pero sí que hubo una Soledad, que sí que tuvo una pensión, que sí que estaba en la calle Atocha, que es donde está ahora el Museo del Jamón, que estaba ahí arriba, y sí que fue una persona que colaboró mucho con el Partido Comunista y colaboraba mucho con las primeras células de mujeres que se empezaron a organizar. Sí que tuvo relación con ella, pero como no sabía mucho, sí que, bueno, pues decido también ponerle Soledad, inventarme la pensión, pero es ahí, pues eso, no es un personaje realmente ficticio. Sí que existió como Sole, pero me faltaban cosas y por eso hay cosas que no se podía hacer un ensayo porque falta mucha documentación y había que novelarlas. Claro, en el libro de hecho hay dos relatos en primera persona, que por una parte tenemos a María, ¿no?, en Madrid en 2008, que es la narradora de 6 capítulos creo iniciales y los 2 últimos a modo de epílogo, y el resto de los 31 capítulos tenemos sí la voz de la propia Isadora, y la novela la estructura en 3 partes, Sí. Ese descenso a los infiernos, el infierno propiamente dicho y el purgatorio. El purgatorio, sí, además yo tenía claro que, bueno, que mucha gente me dice, ¿por qué necesitas o tienes la necesidad de que María y Carla sean pareja? Yo digo, siempre hay que leer entre líneas esta novela. Dice muchas cosas y grita muchas cosas que a lo mejor a primeras no te das cuenta. Pero, por ejemplo, el triángulo negro, como os he dicho antes, también estaba designado para las lesbianas. Las mujeres que eran lesbianas en Ravensbrück lo pasaron realmente mal. Sufrieron muchísimas vejaciones y lo pasaron muy mal y había muy pocas que conseguían conservar la vida. Entonces es un guiño, un homenaje a esas mujeres que no se ha podido contar, pues era pues eso, hacerlas tener una pareja que fueran las dos del mismo sexo por el homenaje a las mujeres lesbianas que pasaban por allí y nadie se acordó de ellas. También tenía muy claro que pues eso, el guiño hay gente que no podía estar, como María Teresa León. Entonces me parece muy importante aquella frase de La memoria de la melancolía que decía, ¿qué tengo yo que ver con los cementerios de los países donde me he tenido que exiliar? Entonces esta gente sale y se exilia, llega a París cuando Alemania está bombardeando los pueblos cercanos al aeropuerto de Varsovia y se meten en una guerra sin apenas haber salido de otra. Entonces ya no pueden exiliarse de su propio exilio, pues es el homenaje a toda la gente que tuvo que salir, que no se sentían identificados, que por desgracia no pudieron volver. Son muchas cosas que vas contando y que, bueno, que quería que estuvieran y que no podían porque tampoco podían formar. Por ejemplo, el tema de que la célebre frase de las 13 rosas de que mi nombre no se borre de la historia, pues el ejercicio de memoria que es esta novela, de que tantos nombres no se borren, muchos nombres que no conoceremos jamás, pero que se recuerden de alguna manera. Y vamos a ir terminando, Fermina, pero no sé si la principal moraleja o una de ellas de la novela es dejar claro que los nazis también fueron proxenetas y ejercieron esa violencia que antes comentaba sistemática de género. Sí, yo siempre digo que esto tiene moraleja, pero me la llevo un poco más allá. Si yo considero, por ejemplo, el tema de este campo y considero la prostitución que se ejerció allí y considero a estas mujeres como víctimas de violencia de género, poner encima de la mesa que esto sigue pasando, que ahora no se llaman campos de concentración, pero se llaman clubs de carretera, que ahora no las tatúan en el pecho, pero las tienen retenidas porque probablemente vienen de muchos conflictos o vienen persiguiendo un sueño y les quitan el pasaporte. Entonces, poner encima eso que por desgracia la trata sigue estando, la prostitución sigue estando y que nadie habla de ellas, que han pasado muchos años, bueno, tampoco tantos, pero el problema sigue ahí. Y yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa y decir, estamos pensando que estas mujeres fueron, y ellas las que están encerradas, porque no son lo mismo. Entonces creo que esa es la moraleja, ir un poco más allá de que el problema lo tenemos y que no pasa nada porque hablemos del tema de la trata y de la prostitución, que estamos en el siglo XXI y no se llaman Ravensbrück, pero se puede llamar club como tú quieras. Y ya esta es la última. ¿Hay un antes y un después para ti como persona después de este libro, de esta
libro que no iba para libro. No, a ver, esto empieza por la necesidad de saber. Y claro, me encuentro con tantas cosas con nombres tan potentes como Neus, Isabel Casanova, la propia hermana de Christian Dior, que estuvo en el campo, que tuvo muy mala suerte, la detuvieron ya casi al final. Ella era miembro de la Resistencia y termina en el campo, estuvo muy pocos meses. De hecho, el perfume Miss Dior fue un homenaje a todas las mujeres que pasaron por allí. Se lo hizo Christian Dior a su hermana. Entonces, son cosas tan potentes que yo simplemente empiezo por la necesidad de saber. No, yo en mi vida había escrito una novela, sí que había escrito algunas cosas, sí que había hecho mis pinitos, pero algo de tanta envergadura no. Pero cuando me planto con nombres tan potentes como los que te digo, como Vicente López Tovar, yo creo que, bueno, que es necesario empezar a hacer memoria, empezar a contar las cosas como sucedieron. Y todavía queda, ¿no? Que todavía queda y bueno, que la gente tenga la oportunidad de conocer a tantas mujeres que pasaron por este campo tan desconocido. Muchísimas gracias, Gracias a vosotros. porque esto es un regalo. Gracias. Gracias.